Ok, mis amados hermanos, ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios, ha llegado el momento de escuchar el mensaje de nuestro Dios, mensaje que llega a lo profundo de nuestros corazones. El día de hoy tenemos el privilegio de que nuestro hermano Bob John está con nosotros, así que mi querido hermano Bob, le invito a que pueda encender su audio y dirigirnos en el mensaje a nuestro Dios. Que Dios le bendiga, mi hermano Bob. Muchísimas gracias y también me gustaría compartir mi pantalla, por favor, para compartir algunas de las enseñanzas. Ustedes pueden ajustar entonces la reunión para dejarme excelente y me gustaría compartir la palabra del Señor con ustedes esta noche. Específicamente vamos a pensar tiempo hablando desde el Evangelio de Lucas, acerca del Evangelio de Lucas, las oraciones de Jesús. Estaba pensando, hemos sido orando por un año más o menos. Estamos acercándonos al aniversario de la pandemia. Y durante muchas semanas hemos pasado el tiempo orando. Y a veces hemos tenido la oportunidad de ver los resultados. Y a veces con los resultados más invisibles o resultados afuera de las cosas que estábamos esperando. Y por eso me gustaría hablar con ustedes brevemente esta noche acerca de las oraciones de Jesús, pero específicamente pensando en el Evangelio de Lucas, porque Lucas es el Evangelio de los cuatro con más enfoque en la importancia de la oración, el impacto de la oración, los motivos, las razones, y por eso brevemente vamos a estudiar la vida de oración de Jesús en el libro de Lucas. Espero que ustedes tengan sus alas, porque vamos a volar. Nos falta el tiempo. Y yo voy a presentar 5 o 6 sermones, 20 minutos. Y por eso no podemos hablar de todos los detalles, pero me gustaría que ustedes sepan bien el impacto de la oración en la vida de Jesús. Comenzamos con Lucas 21, versículo 37-38. De día enseñaba en el templo y por la noche salía y se quedaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo acudía a él por la mañana para oírlo en el templo. Me llama la atención 38. ¿Por qué? ¿Por qué era que todo el pueblo acudía a él por la mañana para oírlo en el templo? Es imposible entender la explicación sin entender también que en el caso de Jesús, el monte de los Olivos era el monte de la oración. Jesús tenía el propósito, siempre, casi siempre, en su vida, llegando al monte de Olivos. Jesús tenía un solo propósito, de pasar tiempo con el Padre. Y por eso podemos entender 21, 37, 38. De día enseñaba en el templo, por la noche salía y se quedaba en el monte que se llama de los Olivos. Y por las mañanas, toda la gente, todo el pueblo quería de nuevo escuchar a Jesús. O podemos ver el mismo ritmo. Capítulo 19, 47. Enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas, los altos dignatarios del pueblo procuraban matarlo. Pero no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba pendiente
de sus palabras. Nosotros predicadores nos gustaría tener la misma experiencia. Todo el pueblo pendiente de nuestras palabras. Sería una bendición tener la experiencia así. Y por eso me gustaría hablar con ustedes acerca de los ritmos de la vida de Jesús, comenzando en el bautismo. Lucas capítulo 3, 21, 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y mientras oraba, solo Lucas nos da este detalle. Jesús estaba orando antes de su bautismo. Y el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Interesante. Y después del bautismo, Jesús recibió, digamos, su comisión. Y tenemos la declaración de la identidad de Jesucristo. Es hijo de Dios, preparado, pensando en un ministerio, a veces difícil. En la tentación, capítulo 4, no tenemos una mención de oración, pero es casi imposible pensar en un tiempo de tentación sin incluir el ayuno y la oración. Y después de la tentación, la declaración de Jesucristo como Hijo del Hombre, debemos notar, dice el texto 4:14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, se difundió su fama por toda la tierra, de alrededor enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Por qué? ¿Cómo podemos explicar esta actitud del pueblo, de los incrédulos, de los increyentes, de aceptar a Jesús, de glorificar a Jesús? Dice el texto, él enseñaba en las sinagogas, pero el verso anterior dice, volvió en el poder del Espíritu. Y todos nosotros, cristianos, queremos tener más poder. ¿De dónde viene o de dónde venía el poder de la vida de Jesús? Me gustaría mostrar esta noche el poder del ministerio de Jesucristo, el poder de la vida de Jesucristo venía del tiempo que él pasaba con el Padre, de la oración. Muy interesante. Poder en la sinagoga, de 4:31 en adelante. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Los sábados les enseñaba y se admiraban de su doctrina porque su palabra tenía autoridad. Su palabra tenía poder. Y podemos entender un detalle importante comparando el texto de 42 a 44 con Marcos 1, 35 a 37, porque tenemos dos textos paralelos, pero tenemos un detalle en el Evangelio de Marcos y no está el detalle en el Evangelio de Lucas. ¿Qué dice el texto de Marcos, capítulo 1, versículo 35 en adelante? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba. Jesús estaba pasando tiempo por las mañanas orando, pasando tiempo en la presencia del Padre. ¿Y qué pasó? Poder en la sinagoga. Lucas capítulo 5, versículo 16, 17. O podemos leer 4:15. Pero su fama se extendía más y más
y se reunía mucha gente para oírlo, para que los sanara de sus enfermedades. Pero él se apartaba a lugares desiertos para orar. Para orar. Y el próximo verso. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿De dónde venía el poder para sanar? El poder del mercado, el poder en la presencia de las multitudes. ¿De dónde venía? Del monte, del tiempo con el Padre. En el monte podemos ver la fuente del poder en el mercado. La presencia del Padre y el poder en el mercado. Me interesa mucho este ritmo porque vamos a ver más y más que en el caso de Jesús, él estaba pasando tiempo con el Padre y después él tenía poder increíble. Increíble. Y por eso, para mí, la esperanza, la expectativa de nuestras noches de oración, ¿cuál es? Poder. Para mañana. Para evangelizar. Para tocar las vidas de otras personas. Para sanar. En un sentido espiritual. Qué interesante. El mismo texto. Capítulo 6. Dice 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar. Al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Es bueno pasar una hora, hermanos y hermanas. Esta no es una crítica, pero yo tengo una pregunta. ¿Cuándo hemos pasado la noche orando? ¿Cuáles son las cosas tan importantes en nuestras vidas que estamos rogando al Señor continuamente durante la noche? Él pasó la noche orando a Dios. ¿Y qué pasó? Versículo 19. Después de seleccionar a sus discípulos, dice, toda la gente procuraba tocarlo porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Y de dónde venía? De su tiempo con el Padre. En el caso de los discípulos, Jesús descansando, totalmente calmado en la barca, y en el caso de los discípulos y la tempestad, mientras navegaban, él se durmió, y con esta tempestad de viento en el lago, los discípulos lo despertaron diciendo, maestro, maestro, ¿qué perecemos? Y después de calmar la tempestad, ¿quién es este que aún a los vientos y las aguas manda y lo obedecen? Hermanos y hermanas, me gustaría tener tal poder en mi vida. No en el sentido literal, no en el sentido de calmar las aguas y el viento, etc. Pero me gustaría ser una influencia de tranquilidad, de serenidad espiritual en las vidas de otras personas. ¿Y cómo es posible? Solamente pasando tiempo con el Padre. Y en mi experiencia personal, me gusta mucho pasar el tiempo con ustedes. Pero en otro sentido es sencillamente el Padre y su servidor. El hijo mayor y el hijo menor.
el Espíritu Santo, pasando tiempo con varias cosas, rogando, pidiendo la ayuda, la presencia de Dios. Y es tan interesante. 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte. Y para nosotros en este momento es normal. En nuestra lectura del libro de Lucas, ¿qué hacía Jesús siempre? Jesús siempre estaba orando. Antes de su bautismo, después de su bautismo, en su tentación, antes de ministrar, durante su ministerio, en la sinagoga, enseñando. En el caso del monte y recibiendo de la presencia del Señor el poder, y entonces en el mercado con las multitudes, el pueblo. Qué interesante. Vez tras vez tras vez. Dice así. En el caso de 9:18, tenemos inmediatamente después la confesión de Pedro y el anuncio de la muerte de Jesucristo. Jesucristo podía aceptar su responsabilidad, su obra, su trabajo para salvarnos, la obra salvadora de Dios para con nosotros. Jesús podía aceptar su muerte debido a su oración. Y debemos notar la conexión. Siguiendo en nuestro estudio de capítulo 9:28, como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte ¿para qué? A orar. Para orar. ¿Por qué subió al monte? Para orar. Y mientras oraba, tenemos la transfiguración. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? Debemos notar 37, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Tenemos un hombre de la multitud y él tenía un hijo, el único hijo que él tenía, con el espíritu de violencia, echando espuma. Y qué increíble, Jesús tenía el poder de sanar. ¿De dónde venía el poder? Esa era también la pregunta de sus discípulos en otros de los evangelios. Pero me gusta el texto de 43. Estando todos maravillados de todas las cosas que hacía. Todos maravillados. ¿Qué meta para nosotros en las iglesias? Nuestras acciones, nuestro cuidado, nuestra comunión, nuestro deseo de ayudar a nosotros mismos, los unos a los otros, para aún más ayudar a los demás, de pensar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Es interesante. Y por eso durante los primeros 9 capítulos de Lucas hemos notado vez tras vez tras vez la mención de oración. ¿Y qué pasa en el caso del libro de Lucas? Después, capítulo 9-19, hay pocas menciones, solamente algunas enseñanzas. Y en otra noche podemos estudiar las enseñanzas de Jesús acerca de la oración.
capítulo 11, capítulo 18, la viuda, 18, fariseo publicano. Pero en esta noche solamente vamos a terminar notando los anuncios de la muerte de Jesús. 9:22, 9:43 en adelante y al comienzo del viaje a Jerusalén. La lección esta noche. En la vida de Jesucristo podemos ver ritmos de la montaña y el mercado. El tiempo con el Padre y poder con el pueblo. El bautismo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 9, 2 veces y siempre anticipando su muerte. ¿Por qué no hay muchas referencias a las oraciones de Jesús en capítulos 9 a 19 durante el viaje a Jerusalén? Me gustaría compartir una sugerencia final. Jesús estaba listo. En las oraciones de su vida, hasta el punto de Lucas capítulo 9, Dios ha ayudado al Hijo. El Hijo estaba preparado. Muchas veces, hermanos y hermanas, tenemos la tendencia de orar después del evento. Me gustaría aprender cómo anticipar las necesidades de la vida. Me gustaría aprender cómo orar antes de los eventos, antes del evangelismo, antes de tocar las vidas de otras personas. No solamente glorificando a Dios por cosas pasadas, alabanzas y oraciones, pensando en las necesidades alrededor de nosotros. Pero me gustaría aprender cómo ser siempre preparado por el tiempo que estamos pasando en la presencia de Dios. Hay otro sermón acerca de Getsemaní, hay otro sermón acerca de la cruz, hay otro sermón acerca de las enseñanzas, hay otro sermón acerca del modelo de oración en Lucas capítulo 22, hay otro sermón acerca de la conexión entre la oración y el poder, específicamente pensando en el viaje para Jerusalén, pero nos falta el tiempo. En esta noche no podemos predicar más sermones. Hemos llegado al fin. Esta noche, hermanos, con la ayuda del Señor. Siempre en nuestras vidas, para mí, el reto, imitar en mi vida las oraciones de Jesucristo. Gracias por estar con ustedes, la oportunidad de estar con ustedes. Que oremos, hermanos y hermanas. Dios Padre, tenemos gracias por la oportunidad de pasar tiempo en la palabra, de pensar en el modelo de Jesús y de tratar de entender cómo imitar a nuestro Señor, a nuestro dueño, nuestro Señor con más claridad. Y especialmente nos gustaría tener una vida de oración, una vida parecida. Nos gustaría aprender cómo pasar más tiempo en la presencia, en tu presencia. Gracias por estar para con nosotros siempre, por ser para con nosotros un Dios de gracia, de misericordia, de amor. Que aprendamos tales lecciones con la misma naturaleza, las mismas actitudes. Ayúdenos, por favor. Queremos crecer en cosas espirituales. Gracias por la oportunidad de estudiar la palabra esta noche. Gracias por todos los presentes, por el interés de muchos
en las alabanzas, la oración y la vida espiritual. Por favor, sea en nuestras vidas una presencia y una bendición para que compartamos con otros el mensaje de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.